Buenas, buenas, buenas. Vamos con la introducción de Padre Rico, Padre Pobre. Un gustazo volver a releer este libro. Y bueno, esta primera frase que dice esta introducción resume todo el libro, ¿no? Dice: gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. Y bueno, en este capítulo nos resume cuál es el contenido y por qué ha escrito este libro, ¿no? Tuvo dos padres, uno pobre y otro rico, y ambos tenían una sólida preparación. Bueno, uno de ellos, el padre pobre, tenía una sólida preparación académica, y el otro, sin embargo, no pasó del segundo curso de secundaria. Ambos decían que tenían ingresos bastante sustanciosos, pero uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro se convirtió en uno de los hombres más adinerados de Hawái, ¿no? Esa fue la diferencia. Otra de las grandes diferencias que él observó es que al morir, uno de ellos dejó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia, mientras que el otro lo que dejó fue facturas pendientes de pago. Dice que en cuanto a la educación nunca le recomendaron las mismas cosas el uno y el otro, ¿no? Y que a base de comparar sus puntos de vista, que eran muy diferentes, pudo ver la distinción entre cómo pensaba un hombre muy rico y cómo pensaba un hombre pobre, ¿no? Él los conoció cuando todavía ni uno era tan rico ni el otro era pobre, ¿no? Pero los conoció al principio de su carrera y pudo ver y escuchar todo lo que le recomendaban para su proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, uno de sus padres le decía: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, el otro, el padre rico, le decía: no tener dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Tener estos dos padres lo que le provocó fue tener conflictos tanto internos como externos, pero lo beneficioso de todo ello fue que empezó a pensar, ¿no? Esta situación le obligó a pensar por sí mismo y no solo aceptar o rechazar la postura de su padre, sino a pensar y finalmente construir una opinión propia a la que seguir, ¿no? Normalmente los temas financieros se enseñan en la escuela, ¿no? Porque en la casa normalmente se vive en un ambiente pobre y un padre que es pobre no puede enseñar a su hijo cómo es conseguir dinero. El problema es que cuando todo se delega en la escuela y en la escuela no hay educación sobre el dinero, sobre la educación financiera, pues tenemos los resultados que tenemos. Así que ese es el problema, ¿no? Por eso su padre pobre siempre lo encomendaba todo su futuro lo encomendaba a la empresa en la que trabajaba o a la seguridad social, al gobierno, ¿no? Él no tenía ninguna responsabilidad de su futuro, sino que siempre la tenía otro, ¿no? Sin embargo, su padre rico tenía una visión profunda del poder y del efecto que tiene en la vida que uno mismo define, ¿no? Así que mientras que un padre decía: no puedo darme este lujo, el otro le decía que qué tenía que hacer para darse ese lujo. Le prohibía que dijera que no podía permitirse ese lujo. Entonces, un aprendizaje fundamental que tuvo de estos dos padres fue que mientras que uno hacía afirmaciones donde te restaba el poder para hacer nada, simplemente era un esclavo para seguir esa afirmación, el otro lo obligaba a hacerse preguntas para llegar a conseguir aquello que quería, ¿no? Y eso le daba el poder de poder actuar, hacer algo, de responsabilizarse y llegar al objetivo que quería alcanzar, ¿no? Dice que en lo que refiere al dinero, uno de sus padres dejaba que el cerebro se echara a dormir, mientras que el otro tenía la costumbre de ejercitarlo constantemente, ¿no? Y lo que concluyó finalmente es que ejercitar constantemente el cerebro incrementa las posibilidades de obtener riqueza, lógicamente, ¿no? Tenían actitudes muy distintas también en el tema de los impuestos, mientras que uno decía que los ricos tenían que pagar más para poder compensar lo que no pagaban los pobres y ayudar a los pobres. El otro decía que no, que el padre rico decía que había que subir los impuestos a los ricos, era que los anclaba y los paralizaba, ¿no? En cuanto a los estudios, uno le decía: estudia mucho para conseguir un empleo en una empresa importante, mientras que el padre rico le decía: estudia mucho para saber cómo funciona el dinero y para tener la educación financiera necesaria para construir aquello que quieres, ¿no? En cuanto a los hijos, su padre rico pensaba que gracias a que tenía hijos tenía la obligación de convertirse en rico, mientras que su padre pobre pensaba que por el hecho de tener hijos jamás se podía convertir en un hombre rico, tampoco lo aspiraba, ¿no?
Otra diferencia era que su padre pobre les prohibía hablar de dinero a la hora de la comida y sin embargo su padre rico le obligaba a hablar de dinero, le recomendaba y fomentaba que hablaran de dinero. Su padre pobre decía que evitara los riesgos, que no corriera riesgo, especialmente en el tema del dinero, y su padre rico, por el contrario, le decía que aprendiera a lidiar con los riesgos, ¿no? Porque sabía que en el riesgo está la ganancia. En cuanto a la casa, su padre pobre decía que era una inversión, sin embargo su padre rico decía que era un pasivo. Ambos padres pagaban sus recibos, pero la diferencia estaba en que uno los pagaba lo primero de todo y el otro lo dejaba para lo último, ¿no? El concepto de que alguien debe de hacerse cargo de su futuro, como hacía su padre pobre, era totalmente opuesto al que tenía su padre rico, ¿no? Que creía en la independencia económica total, ¿no? Que uno tiene que ser autosuficiente, independiente, etcétera. Su padre pobre le enseñó a hacer un currículo para ganar un gran puesto en una empresa, mientras que su padre rico le enseñó a crear y a generar muchos puestos de trabajo, no solo a buscar el suyo, ¿no? Lo que él concluyó, Robert Kiyosaki al final llegó a la conclusión de que le puedes dar forma a tu vida a partir de los pensamientos, que es fundamental elegir nuestros pensamientos, ¿no? Y así, por ejemplo, su padre rico siempre decía, soy rico y los ricos no hacen esto, a pesar de que todavía no era rico. Sin embargo, su padre pobre una y otra vez decía, jamás seré rico, y al final se convirtió en una realidad, ¿no? Su padre rico también le enseñó la diferencia entre estar en bancarrota o ser pobre. Cuando estás en bancarrota es algo temporal, puedes salir de ahí, pero cuando eres pobre es algo definitivo y estás estancado ahí, no puedes salir nunca de ahí, ¿no? Así que es muy importante prestarle atención a los pensamientos que tenemos y a las palabras que pronunciamos, que no son más que el reflejo de lo que hay en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿no? Así que es fundamental. Su padre pobre le decía que estudiara mucho para convertirse en un gran profesional o cualquier profesión, abogado, contable, lo que fuera, y su padre rico le decía que estudiara para hacerse rico, ¿no? Porque le decía, yo no trabajo para obtener dinero, el dinero es el que trabaja para mí. Y bueno, termina el capítulo con una lección del poeta Robert Frost que dice, habla sobre el dilema de encontrarse entre dos caminos, que es como le pasó a Robert Kiyosaki con sus dos padres, y termina el poema diciendo que entre los dos caminos, dice, dos caminos se separaron en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso marcó la diferencia, y eso es lo que hizo Robert Kiyosaki, tomar el camino menos transitado después de sacar sus propias conclusiones, ¿no? Nos dice como colofón que él empezó a su educación financiera cuando decidió a cuál de sus dos padres escucharía, que finalmente en relación al dinero fue a su padre rico, y su formación financiera, su educación financiera estuvo latente durante 30 años, ¿no? A los 39 años, empezó a los 9, terminó a los 39, durante 30 años estuvo aprendiendo todo sobre el dinero y sobre finanzas de su padre rico. Y al final llegó a la conclusión de que el dinero es una forma de poder, pero la educación financiera es aún más poderosa que el dinero, porque claro, el dinero puedes perderlo, pero si tienes la educación financiera sólida y consistente, es cuestión de tiempo que vuelvas a recuperarlo, ¿no? Y nos dice que el pensar positivamente no es suficiente para hacerse rico o para tener bastante dinero, porque si no sabes aplicarlo, si no llevas los pensamientos y el conocimiento a la acción, no hay nada que hacer, ¿no? Así que dice que este libro es un resumen de las 6 lecciones fundamentales que su padre rico le enseñó a lo largo de esos 30 años, y además se lo enseñó con unas palabras muy sencillas porque era un niño de tan solo 9 años, y así lo enseña en este libro, ¿no? Ya que lo hemos leído sabemos que es así, que lo explica de forma muy sencilla y muy útil. Así que nada, esta es la introducción, vamos a repasar todas esas 6 lecciones y a seguir instalándolas en nuestra mente subconsciente. Nada, aquí lo dejo. Saludos.